Amados hermanos, feliz día del Señor. La predicación de esta mañana, en cierta manera, dará continuidad a una que tuvimos hace varias semanas y que me permití titular Iglesia en tiempos de individualismo. Hermanos, a pesar de que nos encontramos en un mundo evidentemente globalizado, nadie cuestiona esto, es una realidad. Y a pesar de que se hayan incrementado los medios de comunicación, las redes sociales, las transmisiones vía satélites. Sin embargo, los sociólogos nos afirman que en Occidente, donde nos toca vivir, los hombres y las mujeres, más que nunca, desarrollan sus proyectos existenciales, sus proyectos vitales. No solo con un alto grado de individualismo, como ya lo tratamos en una oportunidad y afirmamos, sino que ejerciendo una especie de sistemática sospecha, desconfianza, suspicacia y, por supuesto, resistencia hacia las instituciones. Repito, hoy en día se hace cada vez más popular y con cierta justificación el ejercicio de la sospecha, de la desconfianza, de la suspicacia y hasta de la resistencia a formar parte de instituciones. Y entre esas instituciones no podía escaparse la Iglesia. Así que hoy en día existe una cierta aversión hacia la asamblea, hacia la congregación, hacia la Iglesia. Y no es un problema católico romano exclusivamente, no es un problema de la Iglesia ortodoxa oriental exclusivamente. Hablando de la cristiandad, también es un problema de las congregaciones e iglesias protestantes que se generaron a partir de la Reforma hace 5 siglos y de los movimientos evangélicos de más reciente nacimiento. Experimentan estas congregaciones cierto recelo por parte de quienes podrían ser feligreses activos en sus proyectos. Vemos que se enarbolan, insisto, no les falta razón, principios y valores muy loables como la libertad. Dios nos hizo libres. Principios y valores como la privacidad. Tengo también derecho a mi vida privada. Principios y valores como la particularidad. Yo no soy igual a los demás, soy diferente. Y hermanos, aunque las banderas son buenas, en el fondo, como mar de fondo, se está extendiendo una opinión contraria a el sentido de pueblo que está en la Escritura revelada. Somos pueblo de Dios. Se va generando una opinión que casi atenta contra el sentido de familia, de comunidad, de iglesia, de asamblea, de membresía, de feligresía, de congregación.
Y esto, hermanos, directamente va contra el proyecto de salvación de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Dios ha decidido, según la revelación que en páginas tenemos, desarrollar su plan de salvación a través de la formación de un pueblo en el antiguo Israel, darle continuidad a través de la formación de un nuevo Israel, que es la Iglesia de Jesucristo, y a través de ese pueblo alcanzar a todas las naciones de la tierra. De hecho, es en medio de ese pueblo, ese linaje, que genealógicamente nos llega el hogar donde ha de nacer el Hijo encarnado de Dios. Toda la Escritura, hermanos, toda, va dirigida a un pueblo, a un colectivo, a un plural, Antiguo y Nuevo Testamento. Insisto, esta opinión que se generaliza, que genera suspicacia contra la Iglesia como institución, también, por ende, termina en la práctica atacando o va despreciando, cuestionando las reuniones de la Iglesia. El culto público de la Iglesia, ese culto institucional, se cuestiona. Y no solamente, para hablar en términos modernos, no solamente se está cuestionando el software, se cuestiona también el hardware, se cuestiona entonces también el templo mismo, la estructura, pues. La asistencia al templo entra en jaque. Esto está aconteciendo. Se está haciendo notar ahora más que antes tres excusas que pretenden tener razón bíblica y a las cuales me voy a referir rápidamente. La primera de ellas, toma validez y debemos reunirnos en las casas, no en el templo. Hacer como en el primer siglo. Hermanos, tenemos que revisar la palabra con cuidado. Es cierto que había iglesias en casas, pero eran iglesias, no reuniones caseras. Eran iglesias formadas, organizadas. En todas esas iglesias, repito, hermanos, en todas las iglesias de las cuales se nos da evidencia en el Nuevo Testamento, en todas esas iglesias había membresía, había estabilidad, había autoridades, había liturgia, había doctrina, había disciplina, había cultos, había ministerios, había dones, había ofrendas, en todas. No eran, pues, grupos paraeclesiásticos, tangenciales, rupturistas, especializados. No eran grupos antitemplo, no eran grupos cyber, por supuesto, que se congregaran por YouTube, por Zoom, por Instagram o WhatsApp. No. Eran presenciales. Y presenciales organizados, como les he dicho, y como consta en todas las cartas del Nuevo Testamento. Es más, hermanos, debemos de volver a evocar y exaltar el ejemplo de Jesús. Nuestro Señor Jesús llamaba al templo la casa de mi Padre y la reivindicaba como casa de oración al templo. Y asistía a las sinagogas todos los sábados en Nazaret como era su costumbre. Era Jesús un hombre de templo, era Jesús un hombre de iglesia, era Jesús un hombre de asamblea, de reunión, de orden. El segundo argumento que se suele esbozar es que, la Escritura dice, donde estuvieren 2 o 3 reunidos en mi nombre. La cita en Mateo
capítulo 18, versículo 20. Y se dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús. Entonces se menciona y se hace alusión a que donde hay 2 o 3 ya Jesús está. Y con esto basta. Hermanos, esto es tomar como escudo una enseñanza del Señor. Jesús no está. Sería ridículo pensar que Él está presentando, prescribiendo un modelo numérico. Basta con 2, basta con 3, no hacen falta más. Ahí estoy yo. No, la lección de esta enseñanza del Señor Jesús es que Él está. Aunque sean tan solo 2 o 3. No es que Él quiere que solo seamos 2 o 3, o que nos fraccionemos en grupos de 2 o 3. Es que basta con que hayan 2 o 3 y Él está presente porque ya hay pueblo, ya hay congregación. Un pedazo de pan no deja de ser pan por ser pedazo. Es eso, es un mínimo, pero no es una prescripción paradigmática de que hagamos un grupo pequeño y ahí estamos ya con la garantizada presencia del Señor Jesús. Hermanos, esta enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Señor, no tiene que propiciar una atomización de la grey, una proliferación de pequeños grupos afines. Esta enseñanza no da para auspiciar ausentismos en las actividades o en las reuniones que una iglesia tiene. No está para auspiciar caciquismos, como acontecía en el Nuevo Testamento. No está para auspiciar confortismos, vamos, donde yo puedo en pijamas congregarme, porque quiero levantarme tarde y no disponerme a ir a donde todos mis hermanos estarían en testimonio público. No está para auspiciar divisionismos, como acontece en muchas oportunidades. De esto, experiencias tristes y desgraciadas las conocemos. Y no está, por supuesto, para auspiciar pastoricismos. Estas son todas expresiones que delatan egoísmos individuales o egoísmos de cofradías. Voy a citar a Simon Kistemaker. Es quizá uno de los más grandes comentaristas del Nuevo Testamento. Son 12 volúmenes, su obra solo en relación a comentario exegético del Nuevo Testamento. Y cuando él se refiere a este pasaje que nos servirá de base para una muy breve meditación esta mañana, y refiriéndose a este problema, en especial dice lo siguiente, leo para ustedes. Una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleja de los cultos. El miembro abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe síntomas propios del egocentrismo. La tercera forma de argumentar que notan los pastores, yo me sumo también a su opinión, es la de que ya nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no hay que ir al templo, templo eres tú, templo soy yo. Hermanos, una vez más estamos haciendo una teología barata
Y aquí lo que menos hay es neumatología. El Espíritu Santo, claro que habita en ti, claro que habita en mí, en cada uno de nosotros, desde el mismo momento en que se da el nuevo nacimiento en ti y en mí. Pero el nuevo nacimiento en ti y en mí no se da para aislarte a ti y a mí del cuerpo de Cristo. Sería contrario al Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hay? Unidad. Y el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. ¿Cómo los vas a ejercer? ¿En solitario o viviendo en comunidad? Evidentemente, hermanos, yo leo, yo alabo, yo oro, pero la voluntad de Dios es que leamos, oremos, alabemos. Miembros del cuerpo de Cristo, incorporados todos al cuerpo de Cristo. Hermanos, salvación y congregación van de la mano. Lo repito, salvación y congregación van de la mano. Yo no puedo amar a Cristo y subestimar el cuerpo de Cristo, que está constituido por mis hermanos que se congregan en un templo y en una iglesia. En 1 Corintios el apóstol Pablo escribe a una iglesia, como todas las cartas que escribieron, casi todas a iglesias. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No podemos desmembrar el cuerpo de Cristo. Es que más claro no puede estar. Esto es lo que ahí está. ¿Cómo puedo yo formar parte del cuerpo de Cristo si yo subestimo la expresión concreta y visible del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local? Y si aquí en nuestra población hay 5 iglesias locales, congregaciones locales, pues yo debo de congregarme, hacer vida comunitaria, de familia, de pueblo de Dios, con una de esas 5. Libertad la tengo para escoger congregarme, pero no para escoger congregarme o no. La vida en solitario, la de un lobo estepario viviendo la vida cristiana, no es una imagen ni de Antiguo ni de Nuevo Testamento. No es la voluntad de Dios para su pueblo. Así que la idea central en la que estoy trabajando en estos minutos y que dejo con ustedes es que Dios quiere, en su plan, nuestro Señor quiere que nos congreguemos, que llevemos vida congregacional, comunitaria, y he tomado para el día de hoy simplemente la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 23 al 25. Los voy a leer para ustedes y expondré ahí el lineamiento central. Hebreos 10, del 23 al 25, leo en Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hasta ahí la palabra, bendita palabra del Señor. Hebreos 10, del 23 al 25. Hermanos, la idea central, lo que extraigo como enseñanza de este texto, es que debemos reunirnos, óigame bien, por 3 razones. Por el bien de nuestra doctrina, 1.
por el bien de nuestra conducta. 2. Por el bien de nuestro ánimo. 3. Repito. Por el bien de nuestra doctrina, por el bien de nuestra conducta, por el bien de nuestro ánimo. Y esto todo dentro de un marco, un escenario que lleva una advertencia y que le da título al sermón: no dejando nuestras reuniones. Así que 3 razones, motivos, metas por las que no debemos de dejar nuestras reuniones: por el bien de nuestra doctrina, por el bien de nuestra conducta, por el bien de nuestro ánimo. Está aquí en la palabra. Revisémoslo en unos pocos minutos. Primero, mandamiento. Está en imperativo, en el griego y en el español también. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Entonces bien, hermanos, no es mantengámonos firmes nosotros, no es eso lo que dice. Dice mantengamos firme la esperanza que profesamos. La esperanza que profesamos es la que debemos de mantener firme. La palabra firme ahí es no dejar que se incline, no fluctuar, que no cambie. ¿Qué es lo que tenemos que mantener firme? Nuestra profesión de fe, que se cifra en términos de esperanza escatológica, es decir, esperanza trascendente. Hermanos, mantengamos firme nuestra profesión de fe. Mantengamos firme. Hermanos, yo era joven y un teólogo latinoamericano, ya muy anciano, conocido internacionalmente, me dijo: Víctor, Jesucristo viene vestido en doctrina. Y nunca lo olvido. Jesucristo viene, nos llega vestido en doctrina. Hermanos, mantengamos firme nuestra profesión de fe. Nuestra esperanza es mantengamos firme nuestra doctrina. Que nuestra doctrina no fluctúe, no cambie, no se incline, no sea pasajera, no sea como un barco que se lo lleva cualquier ligero movimiento en el agua o cualquier brisa. No podemos cambiar el Evangelio, mantengamos firme nuestra doctrina, no cambiemos, hermanos. Muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores han salido, advierte el apóstol en más de una de las cartas. Hay sed de novedades, revelaciones nuevas. El juego a la futurología, ¿cómo atrae? Si quisiéramos tener gran audiencia en una predicación, toquemos un tema de futuro y dejemos vagar la imaginación o la especulación, y habría, con un buen título atractivo, muchos que pulsarían para ver ese sermón. Novedades. Hermanos, aquí se nos está diciendo es que mantengamos firme la doctrina, que no la cambiemos. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: si yo mismo, es que si un ángel baja del cielo, no es un profeta que viene por internet o alguien que trajimos, hay un nuevo predicador o hay... No. Pablo dice: si yo mismo o un ángel baja del cielo y predica un evangelio diferente al que os he predicado, sea anatema, dice Reina Valera 60 en su elegante estilo. Dios habla hoy, dice: sea puesto bajo maldición. Pega duro. Pero la idea es, primer mandamiento, mantengamos firme nuestra doctrina, que está basada en la revelación, nuestra profesión de fe. Segundo mandamiento, dice: preocupémonos los unos por los otros. Preocupémonos los unos por los otros. Me gusta cómo lo expresa Reina Valera, dice: considerémonos los unos a los otros, porque la expresión en griego implica aprecio.
no es que yo estoy preocupado por otro, por alguna otra motivación, tal vez espuria y no muy digna. No, aquí la idea es con aprecio y la pone explícita de tal manera el escritor a los hebreos que dice, ¿por qué nuestra preocupación? ¿Por qué yo debo de considerar a mi hermana o a mi hermano? ¿Por qué yo debo preocuparme con él? Dice, para estimularlo. A estimularlo a que su amor se traduzca en buenas obras, conducta. Así que, hermanos, aquí el segundo mandamiento es por el bien de nuestra conducta, para que abundemos en buenas obras, para que el sentir, ese amor, ese ágape que todos conocemos y manejamos, se traduzca en comportamiento cotidiano, en conducta, en buenas obras, en conducta. Así que, por el bien de nuestra doctrina, por el bien de nuestra conducta, y pasa el escritor a los hebreos a ponernos el marco general, y lo pone en un gerundio, utilizando un verbo en continuo desarrollo, un presente reflexivo, lo llaman los filólogos, un presente reflexivo, un presente progresivo, que dice, no dejemos de congregarnos, no dejemos de congregarnos, pero así suena a mandamiento. ¿Y saben qué? Cuando vamos al manuscrito original, tendríamos que leer lo siguiente, no desertando de nuestras reuniones. Es un sustantivo, no es el verbo congregarnos, es el sustantivo reunión. Entonces el llamado dice, a no desertar, a no abandonar nuestras reuniones. Llamándome la atención ese vocablo, porque para mí era nuevo, me lleva una sorpresa inmensa. En el Nuevo Testamento solo es utilizado como sustantivo y para dos reuniones. La reunión de los santos, la reunión de la iglesia y la reunión final que tendrá lugar cuando nos encontremos con el Señor Jesús. Solo en esos dos momentos. Leo para ustedes 2 de Tesalonicenses 2:1 y ahí aparece la palabra. Dice, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. Y nuestra reunión con Él, y usa el mismo vocablo, el sustantivo episunagoge, el mismo que utiliza acá el escritor a los hebreos, cuando dice, no desertemos de nuestras reuniones, de nuestras episinagoge. No desertemos de nuestras reuniones. Son reuniones especiales. ¿Qué tal de pensar en que esta reunión es un esbozo, un boceto de la reunión escatológica final en la casa del Padre el día del Señor? El tercer motivo, si habíamos de reunirnos, estar en reunión, no abandonar nuestras reuniones, por el bien de nuestra doctrina, por el bien de nuestra conducta que se traduzca en nuestro amor en buenas obras, el tercer motivo es animémonos unos a otros. Dice, no dejemos de congregarnos, nueva versión internacional, como acostumbran hacerlo algunos, sino es por el contrario. Animémonos unos a otros, hermanos, no nos podemos animar si estamos separados.
nos debemos animar de cerca. Yo tengo un poquito de ánimo, pasártelo a ti. Y si eres tú quien lo tienes, por favor, pásamelo a mí. Animémonos. Noten que aquí esto es un para todos. No es un mandamiento de que el pastor tiene que animar a los demás. No es un mandamiento de que el anciano debe de animar a los demás. O la diaconisa debe de... No. Es animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros. Esto es contra el desánimo. Así que aquí, hermanos, el encuentro, la reunión es para el bien de nuestro ánimo. ¿Y por qué? Aquí no hay lugar a especulaciones. ¿Por qué? Porque el desánimo ronda el camino. Pero de esto ya predicamos no hace mucho. El desánimo con facilidad nos puede asaltar en un recodo, en un momento de penumbras. El desánimo puede llegarnos. Por eso es necesario que nos animemos, y agrega el escritor, y con mayor razón ahora. ¿Por qué? Que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor, el día del regreso del Señor. Se acerca. Hermanos, estamos en un escenario móvil. Nosotros vamos avanzando en la historia hacia el momento final, el momento definitivo, pero es que el escatón viene hacia nosotros también. El Señor viene hacia nosotros. Nosotros vamos hacia Él. Se va a dar el encuentro, ese encuentro en el cual se dará el momento final hacia el que apunta nuestra esperanza, la profesión de nuestra fe. ¿Qué podemos hacer, hermanos, mientras llega el final? ¿Desertar de nuestras reuniones? No. No dejando nuestras reuniones. Por el bien de nuestra doctrina, por el bien de nuestra conducta, por el bien de nuestro ánimo, no dejando nuestras reuniones. 1000 años antes, David, el dulce cantor de Israel, el rey, el salmista, escribiendo un himno, el número 122 del Salterio, comienza así: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. No a mi casa, no a tu casa, no al televisor, no al teléfono, no a la sala, a la casa del Señor. Pero no quiero terminar con el énfasis inclusive de la casa del Señor. Hermanos, el énfasis que quiero dejar como pastor en sus corazones y en el mío es en lo que había en el corazón del salmista. Dice, alegría. Ir a la reunión le alegraba. Era una necesidad. Había placer en la reunión. En la reunión en la casa del Señor, en la casa de oración, en el templo. Y entonces para él era una alegría ir en plural con otros a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían. Yo me entristezco cuando veo ausencias. Y como pastor es el sentimiento que debo tener. Porque cuando las ovejas se ausentan, las ovejas corren riesgos. No se pueden pastorear. Pueden ser víctimas de depredadores que abundan
los depredadores. La plegaria que quisiera estuviera en tu corazón y en mi corazón es: Señor, hazme sentir como decía, como sentía el salmista. Prefiero un día en tu templo, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Pero que esto sea sentido, una necesidad. ¿Cuánto tiempo a la semana? Porque aquí habla incluso de reuniones en plural. No, hermanos. Para los pastores era evidente en la conversación que sosteníamos. Es triste cuando ovejas le regatean 2 horas a la semana para ir al templo a adorar en reunión al Señor. A una reunión que dura 1 hora, 1 hora y media. El salmista dice: yo prefiero un día en tu templo que 1000 días fuera de él. Yo me alegré con los que me decían: vamos juntos a la casa del Señor. Esto solo lo puede poner el Espíritu Santo de Dios en el corazón del Hijo de Dios. Este sentimiento de que somos pueblo, familia, y de que la reunión es un medio de gracia por el bien de nuestra doctrina, por el bien de nuestra conducta, por el bien de nuestro ánimo. Mi oración como pastor es: Padre, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra santa, mueva mi corazón y el corazón de mis hermanos y hermanas, para que valoremos juntos nuestras reuniones. Oremos.